Escuela Sabática, una guía temática basada en las Sagradas Escrituras que te ayudará a darle fundamento a tu fe y confianza en Dios. Lecciones para hoy. Queda con ustedes. Buenas tardes, apreciados hermanos y amigos que están en sintonía de esta su emisora. Le damos una cordial bienvenida a su programa Lecciones para hoy. Estamos contentos por la oportunidad que el Señor nuestro Dios nos brinda de poder juntos estudiar la lección de la escuela sabática. Nos encontramos en grata compañía de nuestro amigo y hermano Rodolfo Meléndez, anciano de la Iglesia Adventista Bethesda. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Muy buenas para todos. Es un gusto estar aquí en este lugar para tratar esta lección. Muchas gracias por la invitación y sobre todo también siéntanse todos bienvenidos en este programa Lecciones para hoy. Amén. Vamos entonces, Rodolfo, con la ayuda del Señor, a compartir la lección número 4, las naciones, primera parte. Y como sabemos, no hay mejor forma de comenzar un estudio bíblico, de comenzar un estudio de la Santa Escritura. No hay mejor forma que pidiendo a Dios que nos bendiga. Así que vamos a tener una palabra de oración. Dirígenos, por favor. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, es el momento en el cual queremos abrir tu palabra. Pero no queremos hacerlo, Señor, sin contar con tu aprobación. Amén. Rogando que seas tú dirigiéndonos, llenándonos de tu Santo Espíritu,
para poder llevar a cabo esta lección. Instrúyenos, capacítanos, capacita también a nuestros amigos y hermanos oyentes. Seas tú obrando tu poder y tu voluntad en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Lección número 4. Las naciones, primera parte. Daniel 7:14 dice: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Bien, estamos estudiando, Rodolfo, la guía de estudio de la Escritura, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Y en este contexto es importante entender el tema de las naciones a la luz de la Biblia, porque las naciones en la profecía bíblica juegan un papel. Sí. Encontramos naciones a lo largo de las profecías bíblicas, así que este tema es importante, podemos aseverar, para que podamos entender por qué encontramos a las naciones en muchísimas de las profecías de la Escritura, o prácticamente en todas ellas. Así es. Vemos naciones involucradas con ella. Muy bien, vamos, si te parece bien, a pasar a la primera parte de la lección, que se titula Nimrod y Nínive. Me interesa hacer un poco de énfasis en esta parte, haciendo una alusión a que el Edén fue creado de una manera ideal para el ser humano. Uh-huh. Pero sabemos que el pecado entró y entonces Dios no tuvo ni más remedio que haber sacado al hombre de un lugar que había sido creado de una manera perfecta para el mismo hombre, para el ser humano. Y llegar a este punto es entender también algo que dice acá. Otros, sin embargo, buscaron soluciones. Uh-huh. Vemos nosotros que en la historia de Adán y Eva entró el pecado, y como de la misma manera Dios no vio más remedio que haberlo sacado de ese lugar. Ahora, ¿qué hacían estas personas? Llegaban hasta la puerta del Edén, como no Uh-huh. podían pasar más allá, y ofrecían ahí sacrificios. Me gusta que la lección dice al principio: sin embargo, otros buscaron soluciones. Pero ¿cómo eran esas soluciones? Humanas para los nuevos problemas. Y así nacieron las ciudades-estado con la intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Hace un énfasis en Génesis capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el 12. Uh-huh. Y me gusta porque ahí aparece la primera ciudad-estado, podríamos decirlo de esta manera, pero con su primer gobernante. Hablamos de Nimrod. Nimrod, sabemos que un hombre que edificó Babel, pero no solamente se quedó con Babel, sino que entre ellos estaba también una ciudad llamada Nínive, que nosotros conocemos la historia y suena cómo familiar, ¿verdad? En su momento Dios envió un mensaje de arrepentimiento para este pueblo. Correcto. Lo interesante de esto es que en la Biblia, en Génesis 10, versículo 1, voy a resaltar algunos versículos, solamente el versículo 8 y el versículo 9, y dicen: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Uh-huh. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando estamos hablando acerca de esto, los textos revelan algo, y es la rebelión del hombre. Sí. Porque nosotros conocemos la historia a través de Babel, conocemos la rebelión que vino después acerca de esto. Sin embargo, se nota y se puede ver a Nimrod como alguien poderoso, no un hombre, digamos, que tenía una fuerza sobrenatural, sino una persona que fue la primera que vino y tomó, por decir así, el llevarle la contraria a Dios y rebelarse contra Dios. Sí. Me gusta cuando la lección de escuela sabática dice: algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, dice.
muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Ujú. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Está entonces diciendo algo diferente. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. Nosotros conocemos la historia después de cómo se da la rebelión del hombre con la torre de Babel, y cuál era la intención, por si nos llegásemos a esparcir por la tierra, tengamos un nombre. Eso fue lo que dijeron. Entonces, es importante porque en esta primera parte de la lección de escuela sabática de las naciones, vemos nosotros cómo el ser humano ya se rebela contra Dios y va buscando en su propia opinión a llevarle la contraria a Dios y querer establecer un propio criterio sobre lo que él cree que es correcto, y es lo que busca, el poder ante todo. Algo que podríamos nosotros resaltar entonces es que esta ciudad-estado, hablando acerca de Babel, después vemos como hay otras que se le suman, como Nínive, solamente nos conllevan a nosotros a ver la maldad o la perversidad que hay en el ser humano también. Y esto sumado que no solamente implica ello, sino que a medida que ha ido pasando el tiempo hasta nuestra época, las cosas han ido aumentando y siendo más perversas cada día. De acuerdo. Trágicamente, en el corazón del hombre hay esa rebelión contra el Señor. Y ya desde el propio inicio vemos hombres y mujeres que se rebelaron contra Dios, toda esa generación de Caín, ¿verdad? Sí. Pero también Génesis 10 nos muestra que aún después del diluvio, y aunque es un poco triste decir esto, hay que decirlo a la luz de la Biblia, prácticamente de los 3 hijos de Noé se pobló la tierra nuevamente. Sí. Y es llamativo cómo de Sem, Cam y Jafet se vuelve a poblar la tierra, pero de Cam y Jafet descienden prácticamente todas las naciones, o muchas de ellas eran las naciones que luego llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios. Sí. De Cam sale todos los de la región de Canaán, el Ebeo, el Eteo, Amorreo, Jebuseo, exacto. De Cam y de Jafet, e inclusive de Sem, nacen naciones que se olvidan de Dios, que se gobiernan a sí mismos, que no buscan el gobierno divino, la dirección divina. Y de Sem solo vemos que continúa a través de Arfaxad, si no recuerdo mal, correcto, en mi estudio, el linaje santo. Sí. Y después de Arfaxad sabemos que engendró, ¿verdad? Correcto. A su hijo, su hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, y llegamos a Taré, y llegamos a Abraham, y el linaje santo continúa y Dios forma una nación. Pero lo que queremos decir es que lamentablemente, ¿verdad? Como nos has explicado muy bien, aún de 2 de los 3 hijos de Noé, surgen estas naciones que se fueron en pos de la idolatría y que se rebelaron contra el Señor nuestro Dios. Así que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, acá hay una parte práctica que podemos, a vuelo de pájaro, mencionar para avanzar a la segunda parte. ¿Por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano? Tú lo mencionabas, Nimrod. No, la Biblia no está elogiando a Nimrod, sí, poderoso, vigoroso cazador ante el Señor, no. Está mencionando que Nimrod era un hombre rebelde. No está mencionándolo como una virtud, al contrario, está señalando cómo desafiaba a Dios, vigoroso cazador ante el Señor. Hay una parte de una cita que dice lo siguiente: esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy. Cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño, los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble que se ha perdido mayormente de vista.
Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá en aquella cuyo artífice y constructor es Dios, con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria de Dios, del Dios viviente. Mediante su siervo, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Lo contrario de Nimrod, nos pide el Señor a nosotros que aprendamos a hacernos tesoros, como decía el Señor Jesús, en el cielo, y no atesorar el poder o la grandeza que este mundo ofrece, porque al fin es pasajero. De acuerdo, de acuerdo. Avanzamos entonces y seguimos con el mismo hilo, porque de Génesis 10 y la rebelión de las naciones que surgieron, ya vimos que prácticamente de los descendientes de Noé, Cam y Jafet. Sí, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Ahora vemos el llamado a Abraham. El llamado a Abraham. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Es interesante. En 3 versículos, el versículo del 1 al 3, en el capítulo 12 de Génesis, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado a Abraham refleja especialmente lo que Dios espera de nosotros. O sea, ejemplificar lo que Dios desea, que el carácter de Dios sea moldeado en nosotros para manifestarlo a otros. Pero algo importante es que el versículo 2 y el versículo 3 enfocan de que Dios llamó a Abraham para hacer bendición. Sí. Y Dios nos llama a nosotros con el propósito de ser bendición. Algo que me gusta acá es, y dice, la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. Que llegásemos a entender nosotros hoy en la actualidad que nosotros hemos sido puestos ¿para qué cosa? Para contrastar al mundo actual, para dar a entender que Dios está mostrando a la humanidad que su reino es mucho mejor que el reino de este mundo. Que la propuesta divina correcto. Es mejor, es superior que la propuesta humana. Que los planteamientos humanos, que las ideologías humanas. Así que Dios entonces llama a Abraham para hacer de él una bendición para todas las naciones, sí, o familias de la tierra, y también le plantea que haría de él una nación grande, una nación distinta. ¿Te parece si vemos cómo Dios planteaba, exacto, cómo Dios se proponía hacer de la nación que querías hacer surgir de Abraham una nación diferente? ¿En qué aspecto podemos? Sí, Deuteronomio, por lo menos lo menciona en Deuteronomio 4, versículo, añade del 5 al 9, vamos a ver solamente algunos versículos. ¿Está bien? Dice, versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y le dice el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nos vamos a quedar por ahí, sí, porque nosotros debemos aprender una cosa. Dios desea que nosotros reflejemos, no solamente que le digamos a las personas, esto es el sábado o esto dice la Biblia, sino que realmente reflejemos eso. Eso es lo que le estaba diciendo Dios por medio de Moisés al pueblo, para que las naciones digan, pueblo sabio y entendido es este. ¿Qué nación más diferente es esta, no? Sí. Que el mensaje no solamente fuera un mensaje teórico, sino un mensaje práctico y vivido, por lo cual las demás naciones se sintieran atraídas hacia Dios. No al pueblo, hacia Dios directamente. Correcto. Porque esa era la intención, que los pueblos conocieran a Dios por medio de esta nación. Exacto, que Dios fuera dado a conocer. Es decir, tener el conocimiento
y la revelación divina es bueno, pero no logra nada tener esa información, ese conocimiento Sí. o esa revelación si no se vive. Así A es. eso es lo que estás apuntando, ¿verdad? A eso. Si Israel, que tiene la ley, que tenía la revelación en ese momento, ¿verdad?, de Deuteronomio, lo está diciendo, si no la vivía, ¿serviría de mucho? No. 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 Y de hecho esa fue la experiencia de Israel, ¿verdad? Sí. Tenía la revelación. De ellos eran los patriarcas, de ellos eran los profetas. Y sin embargo, no pusieron en práctica los estatutos y los decretos. Y lejos de ser una bendición, el conocimiento y la revelación divina llegó a ser una maldición, porque obviamente cometían el pecado de la rebelión contra Dios. Y si lo aplicamos a nosotros, es decir, como pueblo, como iglesia, somos una nación santa, ¿verdad? Sin pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia. 1 Pedro 2:9. Sí. Somos linaje escogido, Un real real sacerdocio. sacerdocio. Y a la iglesia, la escritura la denomina una nación. Nación santa. Es decir, somos una nación espiritual, un reino espiritual. Sí. No tenemos un territorio geográfico como las naciones del mundo, ¿no? Sí. Que tienen una delimitación geográfica, puntos cardinales, pero hoy Dios tiene una nación espiritual en el mundo. Ahora bien, ¿tiene esa nación santa revelación divina, consejo divino, inspiración divina, Sí. abundancia, sabiduría divina revelada? ¿Tiene ese privilegio como lo tuvo un pueblo literal? Sí. Sí. ¿Servirá de algo si no se vive? No sirve de nada. Si no se implementa, De hecho, si no se practica. si nosotros podemos notar qué fue Israel para las demás naciones. ¿Qué debía ser cuando Israel salió de Egipto? Las naciones temían a Israel. Hasta los rincones llegaban la reputación de cómo Jehová los había librado. Y como Rahab en Jericó. Correcto. Hasta nuestros oídos ha llegado cómo Jehová, su Dios, es Dios de dioses, y temblamos a causa de ustedes. Tremendo, ¿eh? me gusta a Ruth la Moabita diciéndole a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, que estas son pinceladas de lo que Dios se proponía que su pueblo lograse, y que en tiempo, las demás naciones. exacto, y que en tiempos de Salomón podemos decir que se alcanzó al menos por un breve tiempo. Correcto. Con la reina de Sabá. Sí. Oyó la reputación de Israel, la ¿Y reputación de su rey, y fue, ¿y qué hizo Salomón? Exaltar al Dios de los Sí. cielos. Porque Israel es próspero. Mira las leyes que nos ha dado. ¿Ves el templo? Sí. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios que habita con nosotros? ¿Ves el fuego que se manifiesta? ¿Ves la nube? Es decir, la Shekinah. Sí, O sea, la presencia misma qué de Dios. hermoso, ¿verdad? Pero ¿cuánto en toda la historia de siglos del pueblo alcanzó ese ideal? Los pocos ejemplos que Sí. hemos mencionado y el periodo de la monarquía salomónica, nada más. Sí, me gusta que dice la lección Sí. ahí mismo: el plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno. O sea, no solamente bastaba que lo dieras alrededor de tu casa, con los que te rodeaban cerca, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios reflejara la gloria de su carácter ante el mundo. Si Dios muestra su carácter, ¿cuál es el carácter de Dios? Es amor. Dios quiere que nosotros manifestemos a las demás personas eso, amor, que mostremos su carácter. Dios, Jehová se pasó sobre mí y dice que era lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esto también hace énfasis en algo. Mencionaba al pueblo de Israel cuánto tiempo dilató ese testimonio vivido. Y dice la lección también algo importante: por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran acarrearía maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida. ¿Qué es lo que estaba tratando? ¿Qué es lo que estaba? No, lo que está tratando de decirnos ahora a nosotros: que el pueblo, la iglesia
no solamente es la iglesia o el pueblo de Dios porque tenga un mensaje, sino porque tiene que ser la iglesia o el pueblo de Dios porque realmente vive el mensaje que Dios le ha dado. Y refleja ese mensaje en su vida. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? Lo hemos venido aplicando, ¿verdad? Pero para cerrar esta parte, la pregunta concreta, ¿cómo se aplica hoy a nosotros los adventistas el mismo principio? A saber, que es necesario obedecer la verdad además de conocerla. Como adventistas la conocemos, pero la vivimos. Ahí queda la pregunta, Rodolfo, para que reflexionemos y nuestros oyentes con nosotros. Para antes de que pasemos, porque yo sé que vamos a pasar, me gusta que habla acerca un poco de Abraham. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía de ser peculiar, diferente del de todo el mundo, dice. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que lo entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Y entonces, hay algo interesante que me gusta ahí, dice: su carácter debía ser peculiar, diferente de todo el mundo, de todo lo que lo rodeaba. Y esa es la manera en la cual podríamos preguntarnos: ¿cómo nos ven a nosotros nuestros vecinos cuando salimos a la calle? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo los tratamos nosotros? ¿Hay alguna distinción? ¿Hay alguna distinción que diga? ¿Hay alguna distinción? Mira, fíjate que no, yo he hablado con esta persona y es muy distinta. ¿Qué notan las personas en nosotros? Ahí está la clave. Sí. Y así es como Dios quiere mostrar que tiene una nación santa y que se distingue y que por esas características distintas quiere atraerlos porque Dios los ama. Sí. De hecho, nosotros no éramos parte de la nación santa. Así es. ¿Tienes cuánto de ser parte de esa nación santa? No mucho, ¿verdad? Voy a cumplir 10 años. 10 años. No es mucho. Este servidor, 14. Es decir, así como nosotros fuimos atraídos a esta nación santa, Dios quiere atraer a sus hijos, a esta nación santa, a las personas que todavía no lo han recibido en su corazón como su Dios, que no han resuelto que Él sea su gobernante. Quiere atraerlos a formar parte de esta nación santa. Dios no es exclusivista, no es que somos una nación, un pueblo peculiar, no. Lo que estamos tratando de compartir a luz de la Biblia, Rodolfo y este servidor, es que lograremos ese objetivo si vivimos las enseñanzas que Dios nos ha dado. Si no las vivimos, seremos una dificultad para las personas que nos rodean puedan ser parte de esta nación. En esto conocerán todos que somos discípulos. Si se llaman los unos a los otros. Si tienen amor, en Juan los unos capítulo por los... 13. Para que veamos cómo las palabras de Jesús armonizan con todo esto del Antiguo Testamento que estamos estudiando. Avanzamos a algo que es muy triste. Recibió lo que pidió. Sí. Definitivamente en 1 Samuel capítulo 8, versículo del 4 al 18, hay una parte importante, y es que la pregunta es: ¿por qué los ancianos o líderes querían un rey? ¿De qué manera podemos caer en tentaciones similares? Yo enfoqué versículo 4 y 5, que es lo que ellos querían. Versículo 4 y 5 dicen: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ok, antes que avance, un poquito de contexto. Cuando Dios establece la nación con Abraham, o de Abraham, ¿verdad? Surge la nación Israel, no había rey. No había un rey. ¿El rey quién era? Dios había puesto un líder, pero el rey... Sí, un juez, un líder. Correcto. Pero el rey ¿quién era? Dios. ¿El gobernante quién era? Siempre era Dios. Y la iglesia hoy tiene un rey terrenal, un monarca terrenal, un gobernante terrenal. ¿Quién es el rey de la iglesia? Sigue siendo Dios. Ok, ahora, con este contexto... En este punto dice, siendo la piedra angular, Jesucristo. Correcto, ahora sí. En este punto, dinos
¿cuál es el problema de la petición del pueblo? O el pecado. El problema aquí fue directamente que ellos rechazaron a Dios como rey. Eso fue, directamente eso fue. Un desprecio. Sí, directamente. Porque Dios le dice a Samuel, no es que te están despreciando a vos. Esa es la palabra que quería buscar. Lo despreciaron, me están ¿verdad? despreciando a mí. Y desechar creo que es la Sí. otra palabra que usa. Y eso es lo que hay que ver, porque directamente Dios eso es lo que le dice. Dice Sí. el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, Sí. así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Me gusta porque Dios entonces le muestra el punto clave de esto. El pueblo le pide un rey a Samuel. Sí. Y el versículo 7 es la clave donde lo dice. El versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, Ahí está el verbo. porque no te han desechado Desechado. a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ¿No te ellos. parece lamentable eso? Dios era el rey y los ancianos vinieron a Samuel y le dijeron, queremos un rey como las otras naciones. Yo creo que pronto vas a entrar Sí. en esa frase tan trágica como las otras naciones, pero sigamos con el hilo que llevas ahorita. Hay algo que me interesa tocar y nosotros que deseamos. Y yo me referiría a este punto y en este aspecto hay que ser muy enfático como iglesia. Dios, por lo general las personas dicen, pusieron a tal persona, pero aquí no es las personas que ponemos a alguien. Dice la Biblia en Daniel 7 que Dios pone y quita reyes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y si hablamos de líderes, Dios pone. Dios siempre pone un líder. Claro, Dios establece líderes. ¿Qué es lo que sucedería cuando nosotros decimos, no, es que no nos gusta este líder, nosotros queremos que el líder sea fulano de tal? Estamos desechando la voz de Dios, el mandato de Dios, lo que Dios ha escogido, que es a bien para su pueblo, por escoger a algo que ha sido, que salió espontáneamente o carnalmente porque yo así lo quiero. De la misma manera, muestra que corremos peligro nosotros cuando tomamos la decisión de decir, no, nosotros no queremos esto, sino que queremos aquello, porque estamos desechando la palabra que Dios ha traído. Y algo que me gusta, es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implica rechazar a Dios como su gobernante. Sí. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador y su relación con Él se ponía manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y su servicio. Al solicitar un rey, traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos: reclutamiento militar por las guerras, confiscación de bienes, impuestos y otros males. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benévolamente como Dios. Además, el nuevo arreglo sería permanente, se daría a Israel lo que pidiera, pero cuando se dieran cuenta de que se había equivocado, que es lo que dice al final, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. Sí, sí, es decir, no iba a permitir Dios, ahora que lo habían desechado, que le dijeran, estamos arrepentidos. Señor, estamos arrepentidos. Quita el rey. Correcto, cámbialo. No, ya Dios dice, ustedes lo pidieron y entonces la consecuencia ¿cuál fue? Al desecharme a mí, Van a tener este tener estilo de gobierno. Sí. En ese día clamarán a mí a causa del rey que habrán elegido, pero el Señor no los oirá. En este aspecto de que ya me pidieron un rey, así se queda. Sí. Así se queda. ¿Sabes qué me parece trágico? Que Samuel obedeció el mandato del Señor. O sea, haz lo que el pueblo dice porque no te han desechado a ti, sino a mí. Pero diles lo que va a pasar, ¿verdad? Desde el versículo 9 hasta el versículo 18, Samuel les dice lo que iba a pasar por haber elegido un gobernante terrenal, un rey, en vez de a Dios como rey y gobernante, Sí. en vez de la
la monarquía divina, vamos a decirlo, la teocracia. Lo más impactante es el versículo 19, porque después de que Samuel les dice lo que va a suceder por haber escogido o por querer ser gobernado como las otras naciones, lo más trágico, Rodolfo, es las palabras del pueblo. Es decir, uno pensaría que se le tocara el corazón al escuchar las palabras de Samuel, la advertencia de Samuel, o que reflexionaran de verdaderamente que lo que nos va a pasar es por haber, trágico. sí, es trágico. No reflexionaron nada, ni sintieron remordimiento ni nada. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros. ¿Qué te parece esa terquedad? Y bueno, y todavía le añadieron más en los siguientes versículos. ¿Qué dice? Versículo 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y después dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Trágico. Otra parte que me gustaría que capturemos y apliquemos es, como las otras naciones, un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Todas las naciones tenían reyes. Ya tenía. La única nación que no tenía Era Israel. un rey humano, porque el Dios de los cielos era su rey, era Israel, correcto, lo dijiste. Qué trágico es querer ser como las otras naciones. Y aquí hay una advertencia para nosotros como pueblo o nación santa, Una lección haciendo espiritual. la aplicación, ¿verdad?, de que hoy la nación de Dios está en todo el mundo, es la iglesia. Cuidado con que nosotros queramos ser como las otras naciones espirituales. Hay muchas naciones religiosas en el mundo, ¿verdad? Sí. No vamos a mencionarlas, pero hay muchas denominaciones. Y es muy triste, hermano Rodolfo, ver que hay personas que quieren cantar como cantan Es que esas ahí otras se adoran, naciones. dice. Que quieren adorar como adoran las otras Sí. naciones. Que quieren el sistema de liderazgo como tienen las otras naciones. Que quieren que se tomen las decisiones como la toman esa otra iglesia. Hermanos, somos un pueblo peculiar, con un mensaje especial y distintivo, con un liderazgo y una estructura y una organización que Dios mismo la reveló. No querramos cantar, adorar, saltar, aplaudir como hacen las otras naciones espirituales. Espero que se esté entendiendo el término naciones espirituales, ¿verdad? Denominaciones. Porque Dios quiere que seamos un pueblo peculiar y que entendamos que Él debe ser nuestro gobernante, aunque tenemos pastores y ancianos que lideran las iglesias, como los dijiste al principio de esta parte. Dios es el Rey y hay que buscar su visión y su plan para nuestra iglesia. Así es. Y definitivamente que eso es lo que Dios quiere, y Dios estableció medidas de protección para cuidar a su pueblo de los males asociados con los gobiernos humanos, dice. Sin embargo, como lo muestra la historia de la nación y sus reyes, esas medidas a menudo fueron ignoradas. Y es lo que Dios quería, cuidar a su pueblo. Y es lo que hoy Dios quiere también, cuidar a su pueblo, a la iglesia. Sin embargo, no podemos nosotros, decía vos, querernos, en este particular, no podemos querernos parecer a otra. Sí. Que porque adoran diferente o a esa cosa. Dios quiere que le adoremos a Él, que le sirvamos a Él, que nosotros sepamos, creamos y tengamos entendido que Él es nuestro Rey. Él y solo Él solamente es nuestro Rey. De hecho, que la solicitud de un rey no fue nueva aquí, ¿verdad? Ya vamos a avanzar, pero me viene a la mente que se la solicitaron a Gedeón. Gedeón, gobierna sobre nosotros, y Gedeón se negó. No, solo Jehová será vuestro rey. Sí. O sea, para que veamos desde dónde venían ya las intenciones del pueblo de querer ser gobernado como las otras naciones eran gobernadas. Avanzamos a la parte número 4, si no estoy mal, ¿verdad? Así vamos a los gobernantes de los gentiles. Me gusta una parte que dice: los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia.
Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. O sea, el apóstol Pablo escribe y dice, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. El problema está en que nosotros hemos llegado a caer en eso, o más todavía, el error de lo que cometió el pueblo de Israel. Esa frase del que no aprende de la historia está condenada a repetirla, nos suele pasar, ¿verdad? Se cumple directamente. Y dice, el Señor Jesús advirtió a sus discípulos contra algo acerca de la obra de la iglesia cristiana. Me gusta cuando Mateo 20, 25 al 28 le dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es interesante porque, ¿qué podemos decir? El pueblo de Israel, siguiendo un poco la dinámica de la lección anterior, sí, ellos recibieron lo que ellos pidieron. Ellos querían un rey, se les dio un rey, sí, desechando a Dios. Sí. ¿Y qué decir hoy en la actualidad y en lo que el Señor Jesús había visto? Ellos se preguntaban que cuando el Señor Jesús estuviera en su trono, uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda, o quién iba a ser el mayor. Pero en su gobierno Dios eterno, ¿verdad? Su gobierno eterno, sí, Dios ha establecido que nosotros estamos dados para servir. Muy bien. Y aquí está la diferencia, ¿no? No para enseñorearnos sobre los demás. Este aspecto es importante porque Israel pidió un rey humano, petición que lo condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo como una forma de corregir su rumbo. Sí. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. ¿Y qué ocurrió? Aquí llegamos al punto porque sabemos nosotros que la iglesia estaba marchando por un rumbo y no debían de estructurarse en nada ni mezclarse en nada que fuera en contra de los establecidos y principios de Dios. Sin embargo, conocemos la historia que la iglesia vivió un momento en el cual un emperador, la lección menciona a Constantino, se convirtió al cristianismo. Y según en el afán de aprovechar, porque el emperador ahora se había hecho cristiano, terminó siendo porque empezaron a meterse cosas que iban en contra de los principios de Dios. Sí, hubo lo que se denomina un sincretismo religioso. Sí. Se empezaron a ceder en los principios los creyentes, sí, con tal de experimentar el alivio y el cese de la persecución, ¿verdad? Porque el emperador ahora profesaba ser cristiano. Cedieron en la observancia del sábado. Sí. Se empezó a observar ambos días. Esta persona y luego se quedó de observancia solo el domingo, etcétera. Sí. Las imágenes, según la historia, que antes representaban a Zeus y a dice historia denominacional, cuando estudiamos historia denominacional, dice que se animaba a los cristianos a traer sus creencias a la iglesia, estatuas de Mitia y estatuas en honor a los apóstoles, a Jesús, a María y a José, dice. Sí, esas estatuas ya existían. Sí. Y tenían la adoración a los dioses paganos, pero solo les cambiaron el nombre. Mira, este es Pedro, este es Pablo, sí. El sincretismo, la mezcla entre el error y la verdad se dio. Y eso hizo, y fue algo que le ocurrió a Israel. El pueblo de Israel no iba a fallar en otra cosa, sino que cuando le mandaron a mujeres para que los sedujeran y toda la cuestión, y hicieran pecar al pueblo, a los hombres de Israel. De la misma manera, me gusta cuando dice, al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Sí. ¿Y qué decir cuando nosotros, por querer
llamar la atención de las personas, queremos actuar como el mundo. El Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Para nosotros debe estar claro el objetivo que el Señor tenía con nosotros, como le diría en el libro de Éxodo, pueblo de gente santa. Y en Primera de Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar, dice, las virtudes de Dios. Y este aspecto es importante porque, ¿qué dice la lección? Los gobernantes de los gentiles. Y de esta manera entonces, la iglesia cristiana cayó en el mismo error que el pueblo de Israel. Porque directamente, por un lado vemos cómo pidieron un rey, y luego después pidieron y vieron en un gobernante a alguien en el cual podían escudarse o sacar provecho supuestamente, y terminó siendo lo mismo que el pueblo de Israel. Sí, y debemos con la ayuda del Señor mantener esa distinción, ¿no? Sí. Lamentablemente, como mencionabas, acá muchos se quisieron refugiar en el emperador, ¿verdad? Y el emperador, o sea, el Estado empezó a involucrarse en asuntos religiosos, y los religiosos que querían tener mayor poder sobre el Estado, y eso trajo muchos males sobre la iglesia y sobre el Estado. Es importante que nosotros afirmemos esto. Cristo reconoció al Estado, sí, y reconoció su reino. Correcto. Obviamente, Él lo vino a establecer, pero como entidades separadas. Así es. Y así han de estar siempre. El Estado desempeñando su función separado de los asuntos religiosos, y la iglesia o el reino de Cristo desempeñando y llevando a cabo la misión que Dios le dio, separado de los asuntos del Estado. Y como debía de ser en ese aspecto. Como debe ser. Sí. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. A que debáis honra, honra, al que tributo, tributo. El Señor quiere que nosotros seamos fieles en esto, pero que lo mantengamos separados, que no cometamos el error que cometió Israel, que no cometamos el error que la iglesia, un reino espiritual, se asocie con gobernantes terrenales. Los gobernantes terrenales, insistimos, porque esto es importante que quede claro, tienen su función. La Biblia dice que hay que honrar. Romanos 13 habla de cómo nosotros debemos respetar a las autoridades, porque fueron puestas por Dios. Hasta correcto. Esas son las palabras de Pablo. El problema es cuando la iglesia quiere echar mano del poder civil para ser más fuerte, o del Estado. Y el problema también es cuando el Estado quiere meterse o mezclarse en asuntos religiosos. Que cada poder, podemos decir, establecido por Dios, lleve a cabo la función que Dios le dio. El Estado que cumpla su función y la iglesia que cumpla su función. Pero que no haya una mezcla entre estos dos poderes establecidos por el Señor. Así es. Avanzamos a una luz para los gentiles. Correcto. Dios estableció a la nación de Israel para salvar al mundo. Esto es lo importante, y no para condenarlo. Sí. Hay una serie de versículos acá, yo quiero leer algo que aparece aquí. Sí. Dice, si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosa de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. Mostró algo distinto el pueblo de Israel de lo que Dios realmente estaba esperando que ellos mostraran. Y algo que me gusta, y dice, el propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Oiga bien, el mismo plan de Dios para el pueblo escogido para hacer luz era el mismo para la iglesia. Y dice, Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado del mensaje de los 3 ángeles proclamado de su iglesia, por su iglesia, no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Hay una serie de versículos en esta lección que nos pregunta, ¿qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del papel que Dios quiere que su pueblo cumpla en el mundo? Me gusta porque Dios quiere que nosotros mostremos al mundo el plan de salvación de Dios. Muy bien, número 1. Para ellos. Dios está esperando eso. Me gusta cuando en número
14, 17, el 21 también menciona Sí. que Dios quería que nosotros fuésemos, además de que le mostráramos la salvación a la humanidad, el plan de salvación de Dios, también que así como nuestro testimonio había algo más que agregar, y era, dice el versículo 17, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios espera también que nosotros le mostremos a las personas su carácter. De acuerdo. Que mostremos a las personas su carácter. Y Apocalipsis 18 del 1 al 4 muestra, ¿verdad?, lo que Dios quiere realmente. Dios quiere que nosotros mandemos ese mensaje, que la tierra sea alumbrada con la gloria, con la gloria de Dios, con su carácter, con su amor. Sí. Entonces, si hay un pueblo especial, distinto, no es porque sea en sí mismo especial, ni en sí mismo distinto, Sí. ni que por sí mismo tenga dotes, virtudes y belleza, sino porque Dios así lo ha querido. Dios le ha dado su mensaje, Dios le ha dado su doctrina, Dios le ha dado su estructura, Dios le ha dado las bellezas que posee, Así es. pero aparte de esto, Dios quiere que refleje su carácter, y como iglesia hemos de reconocer que si algo bello hay en este reino espiritual, no es por sí mismo, sino porque Dios nos ha concedido todo esto por gracia. Así es. Y no es para que nos gloriemos delante de los otros. Miren Sí. cuán diferentes somos, cuán especiales somos, sino para que muchos se sumen. Dios quiere que sean parte de su reino. Dios quiere que sean parte de su nación. Dios quiere salvar a las personas. Dios los ama y quiere llevarlos al Y reino. quiere traerlos. Entonces ese es el propósito, ¿verdad? Así es. Cuidado de encerrarnos como la nación de Israel, que sabemos que se encerró en sí misma. La revelación somos el pueblo escogido por Dios. Es para nosotros, solo para nosotros, y nada más que para nosotros, y no es el propósito de Dios. Dice que Dios dio los oráculos sagrados a Israel para que ellos fueran los depositarios, no solamente de su ley, sino para que compartieran con las demás naciones esta luz. Y Dios nos ha llamado a nosotros para hacer luz. En Mateo capítulo 5, el Señor le dice a los discípulos y a los que lo escuchaban, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque siempre el propósito de Dios era ser exaltado ante las naciones, y eso es lo que Dios está esperando. Ser dado a conocer. Sí. Y Dios ciertamente va a cumplir ese propósito. Así es. Dios se va a dar a conocer a través de sus hijos. Vamos a finalizar agradeciendo al Señor por este estudio, y esperamos que también haya sido de bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Vamos a terminar, Rodolfo, con una oración. Okay. Amante Dios y Padre, te agradecemos por el estudio de esta lección. Te agradecemos por las personas que están escuchando este mensaje, por lo cual te rogamos, como pueblo, como iglesia, pon en nuestro corazón el deseo, la voluntad y la disposición para hacer luz a las naciones. No para ser exaltados nosotros, sino para que glorifiquen al Dios de los cielos, a nuestro Rey, nuestro Señor de señores. Ahora, nuestro Dios, nuestro Padre, danos tu bendición y tu protección. Bendice a aquellos que hacen constancia en este programa, de escucharlo, de verlo. Y así, oh Dios y Padre, tu presencia more con nosotros. Te agradecemos, pues, Señor, por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor. Hasta aquí
su programa Lecciones para hoy. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. Un estudio de escuela sabática, una guía temática basada en las Sagradas Escrituras que te ayudará a darle fundamento a tu fe y confianza en Dios. Les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Exactamente las 20 horas. Transmite desde Chinandega, Nicaragua, Radio Adventista 100.5 FM. Predicando el mensaje de los tres ángeles, Radio Adventista Chinandega 100.5 FM. Hermanos queridos, hoy estamos tratando o vamos a procurar avanzar un poco más en el estudio de las Sagradas Escrituras y estábamos estudiando las noches anteriores un poco acerca de lo que nos dice el Señor a través del libro de Apocalipsis, pero estábamos centrados en nuestro estudio en la primera noche en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11. Y ahí encontrábamos dos cosas, una amonestación de Dios, una advertencia de Dios, pero también encontrábamos que el Señor nos dice, no hagas esto, no vayas a caer en esto, porque te puede pasar esto, esto y esto. Así que el Señor al mismo tiempo que nos advierte, también nos muestra las razones por las cuales nosotros debemos escuchar su voz. Nos muestra las consecuencias si decidimos no escucharle. En el estudio que hicimos el día de ayer, comenzamos a tratar de identificar los poderes a los que hacía referencia el capítulo 13. Y como bien decían nuestros hermanos que están también conectados a través del Facebook, el tema que estudiamos anoche, que solamente iniciamos, tenía como título La bestia, su imagen y su marca. Eso solamente fue iniciado y llegamos al momento en que identificamos con claridad que la bestia de Apocalipsis capítulo 13 claramente hace una referencia a el poder de la Roma religiosa, también llamada Roma papal. Entonces, si nosotros tenemos claro este cuadro y ya identificamos entonces a la bestia, lo que resta ahora es que nosotros tratemos de ver a qué se refiere el Señor cuando dice imagen de la bestia y la marca de la bestia. Eso es lo que hoy vamos a pretender hacer. Solamente quiero hacer una referencia antes de entrar al estudio de esta noche, al hecho de que el Señor en el capítulo 14 nos advierte, pero ya nos había dado en el capítulo 13 la descripción detallada acerca de esta bestia, su imagen y su marca. Y en este punto nos hace recordar que Dios siempre actúa de la misma manera con sus hijos. Cuando nosotros nos remontamos al Edén, al jardín del Edén, nos encontramos con que Dios, cuando puso a Adán y Eva en el Edén, les advirtió. ¿Recuerdan eso? Les advirtió y les dijo, en primer lugar, allí de todo árbol que esté en el huerto ustedes pueden comer, pero del que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán,